Operaciones vectoriales con fuerzas. El ejercicio dice así: dos fuerzas están aplicadas sobre un mismo punto, actuando de la siguiente manera. Como puedes observar en esta gráfica, tenemos la representación vectorial de las dos fuerzas que están actuando sobre un mismo punto, que es el origen. La primera fuerza tiene una magnitud de 45 newton, formando un ángulo de 30 grados con relación al eje X positivo, y la segunda fuerza tiene una magnitud de 55 newton, formando un ángulo de 70 grados con relación al eje X negativo. Nos están pidiendo calcular la magnitud y dirección de la fuerza resultante. Lo primero que debemos hacer es una representación vectorial de las fuerzas que están actuando sobre los ejes, debido a la fuerza 1 y a la fuerza 2. Para ello vamos a trazar una proyección perpendicular desde el eje X hasta el punto terminal de la fuerza 1 y una proyección perpendicular desde el eje Y hasta el punto terminal de la fuerza 1. Esto nos va a permitir trazar el vector correspondiente al eje X y el vector correspondiente al eje Y, que son las fuerzas que están actuando sobre los ejes. Esta primera fuerza la vamos a llamar fuerza 1 de X, y la segunda fuerza que está sobre el eje Y vamos a llamar fuerza 1 de Y. De igual manera vamos a hacer con la fuerza 2. Trazamos una proyección perpendicular desde el eje X hasta el punto terminal de la fuerza 2 y una proyección perpendicular desde el eje Y al punto terminal de la fuerza 2. Esto permite trazar los vectores que corresponden a las fuerzas que están actuando sobre los ejes debido a esta fuerza. El primer vector lo vamos a llamar fuerza 2 de X y el segundo vector lo vamos a llamar fuerza 2 de Y. Como puedes apreciar, nos tocará buscar la magnitud de dichas fuerzas que están actuando sobre los ejes, es decir, dos fuerzas que actúan sobre el eje X y dos fuerzas que están actuando sobre el eje Y. Repito, esas fuerzas son debido a la fuerza 1 y a la fuerza 2. Para hallar esa magnitud vamos a hacer uso de la función seno y coseno. La función seno se define como la razón entre la ordenada y la distancia al origen de cualquiera de estas dos fuerzas, que forman un ángulo de 30 y de 70 grados respectivamente. Y la función coseno se define como la razón entre la abscisa y la ordenada al origen, que pueden ser esta fuerza o esta fuerza con sus respectivos ángulos. Aquí tenemos las definiciones correspondientes al seno y al coseno. Haciendo uso de estas dos definiciones, vamos a conseguir la fuerza 1 y la fuerza 2 en el eje de las X, la fuerza 1 y la fuerza 2 en el eje de las Y. Para las fuerzas que están actuando sobre el eje X, se usa la definición del coseno. Y para las fuerzas que están actuando sobre el eje Y, vamos a usar la definición del seno. Entonces, busquemos las fuerzas que actúan sobre el eje X. Haciendo uso de la función coseno, podemos decir entonces que el coseno del ángulo, que en este caso va a ser el ángulo de 30 grados, porque vamos a buscar la fuerza 1 de X, va a ser igual a la abscisa, que en este caso es F1 de X, dividido entre la distancia al origen. ¿Cuál es la distancia al origen? La magnitud de la fuerza, que son 45 newton. 45 newton que está dividiendo en el segundo miembro, lo trasladamos al primer miembro multiplicando. Entonces quedaría 45 newton multiplicado por el coseno de 30 grados.
igual a F1 de X. Podemos decir entonces que F1 de X va a ser igual al producto de 45 newton por el coseno de 30 grados, que nos va a dar un resultado de 38,97 newton. De la misma manera, vamos a proceder con el ángulo de 70 grados. Con el ángulo de 70 grados, entonces decimos que el coseno de 70 grados va a ser igual a la abscisa. En este caso la abscisa va a ser F2 de X dividido entre la distancia al origen, que es la magnitud de esta fuerza, que son 55 newton. 55 newton dividiendo en el segundo miembro, lo vamos a trasladar al primer miembro multiplicando. Y podemos decir entonces que la fuerza 2 de X va a ser igual, como puedes observar tenemos un signo negativo. Ese signo negativo de la fuerza 2 en X corresponde a que la fuerza 2 de X está sobre el eje X negativo, por eso se le coloca un signo negativo. Multiplicamos 55 newton por el coseno de 70 grados y podemos decir entonces que eso es igual a 18,81 newton. Como la variable no puede quedar con signo negativo, multiplicamos ambos lados de la igualdad por menos 1, y a multiplicar ambos lados por menos 1, esta expresión o esta variable queda con signo positivo y este resultado va a quedar con signo negativo. Ahora nos corresponde hallar la fuerza resultante que actúa sobre el eje X, que en este caso sería F1 de X más F2 de X. La fuerza resultante en el eje X va a ser igual a la sustitución de F1 de X, que son 38,97 newton, más F2 de X, como es negativo, lo colocamos entre paréntesis, menos 18,81 newton. Realizamos esta operación aritmética y nos va a dar como resultado 20,16 newton. Y ya tenemos la fuerza resultante sobre el eje X. Nos corresponde ahora buscar las fuerzas resultantes que actúan sobre el eje Y. Para ello vamos a usar la definición del seno. Borramos esta parte. Haciendo uso de la definición del seno, entonces decimos que el seno de 30 grados, porque vamos a buscar la fuerza 1 en Y, nos corresponde usar 30 grados, va a ser igual a la ordenada, que es F1 de Y, dividido entre la distancia al origen, que van a ser 45 newton. 45 newton que se encuentra dividiendo, lo trasladamos al primer miembro multiplicando. Quedaría 45 newton multiplicado por el seno de 30 grados igual a la fuerza 1 en Y. El producto de 45 newton por el seno de 30 grados va a ser el valor de F1 de Y. Podemos decir entonces que eso es igual a 22,5 newton. Nos corresponde ahora buscar la fuerza 2 en Y, pero en este caso sería con 70 grados y 55 newton. Decimos entonces que el seno de 70 grados, porque vamos a buscar la fuerza 2 en Y, le corresponde el ángulo de 70 grados, va a ser igual a la ordenada, que en este caso es F2 de Y, dividido entre 55 newton, que es la distancia al origen. 55 newton se encuentra en el segundo miembro dividiendo, lo trasladamos acá multiplicando. 55 newton por el seno de 70 grados es igual a la fuerza 2 en Y. Podemos decir que la fuerza 2 en Y es igual al producto de 55 newton
por el seno de 70 grados y eso es igual a 51,68 newton. Hallamos la fuerza resultante, que es la sumatoria de la fuerza 1 en Y más la fuerza 2 en Y. Sustituimos los valores. Fuerza resultante es igual a 22,5 newton más 51,68 newton. La fuerza resultante entonces va a ser igual a esta sumatoria que da como resultado 74,18 newton. Y ya tenemos la fuerza resultante sobre el eje X y tenemos la fuerza resultante sobre el eje Y. Ahora, esas dos fuerzas resultantes las vamos a representar en un plano cartesiano. Como puedes observar, ambas fuerzas son positivas, es decir, ellas se encuentran en el primer cuadrante. La fuerza resultante sobre el eje X la podemos ubicar acá, esta porción del plano, y la fuerza resultante sobre el eje Y la ubicamos en un punto acá. Realizamos las proyecciones perpendiculares a los ejes y podemos representar el vector correspondiente a la fuerza resultante. Para hallar la magnitud de la fuerza resultante vamos a hacer uso del teorema de Pitágoras. Y acá lo tenemos. Este 2 que se encuentra como exponente lo vamos a trasladar al segundo miembro como una raíz cuadrada. La ecuación quedaría así. Vamos a sustituir la fuerza resultante en X, que son 20,16 newton, y sustituimos la fuerza resultante en Y, que es 74,18 newton. Resolvemos estas respectivas potencias, tomando en cuenta que el exponente es 2. Te recomiendo que si usas calculadora lo hagas por separado, porque puede arrojarte un error al momento de realizar dicha operación. Estos son los resultados de las potencias. Realizamos la sumatoria y extraemos la raíz cuadrada de 5.909,09 newton cuadrado, y esa sería la magnitud de la fuerza resultante, que es 76,87 newton. Para hallar la dirección de la fuerza resultante, hacemos uso de la función tangente, que es la razón entre la ordenada y la abscisa. La ordenada, en este caso, es la fuerza resultante en Y, y la abscisa es la fuerza resultante en X. Como la dirección es el ángulo de inclinación que el vector o la fuerza va a formar con el eje de las abscisas, entonces tangente, cuando vayamos a usar la calculadora usamos la función tangente menos 1 y eso nos va a devolver el ángulo de la función. Al usar tangente menos 1 hacemos la sustitución de la fuerza resultante en Y de la fuerza resultante en X. Haciendo uso de la calculadora, entonces podemos obtener el ángulo. Como puedes apreciar, ese ángulo se encuentra en el primer cuadrante, es decir, que no va a ser mayor de 90 grados. El ángulo o la dirección de la fuerza resultante es igual a 74,79 grados. Y hemos respondido a la pregunta inicial que nos estaban solicitando: magnitud y dirección de la fuerza resultante. Nos vemos en una próxima oportunidad y espero que este material sea de gran ayuda y aporte para el estudio de matemática y física.